Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre. La palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y sobre todo hoy con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y ella poina la Ñande estudio bíblico. Estamos con la teología de San Lucas. San Lucas, hemos llegado hasta el capítulo 19, del 1 al 10 fue el último, ¿verdad? Que fue sobre saqueo. Upea hombre uñan de hoy sacañan de emba y se va peñan de yara upeñan de cobebe amba y se va peñan de yara ñan de bocajú, porque Saqueo recibe la gracia del Señor porque justamente tiene ese deseo de conocer al Señor. Dice que se pone a correr, incluso sube a un sicómoro, a un árbol, como para ver pasar al Jesús. Todas estas cositas simplemente nos están indicando que hay un deseo inmenso, personal, profundo para conocer al Señor. Hañande umiala yewerekona, umiala yeyurena peñande yara, ña purni hangwansha ya hangwansha ba eba peñande yara, loikwabe seba ñandebe. Hoy queremos continuar un poco más el capítulo 19 de San Lucas, del 11 hasta, vamos a mirar, hasta el 21. Capítulo 11, capítulo 19 del 11 al 21. Como la gente seguía escuchando, añadió una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganles producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar investido, la dignidad real hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses.
y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y dénselas al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey, tráiganlos aquí, mátenlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Queridos hermanos, qué interesante esta palabra del Señor. Continúa después de lo de Zaqueo, ¿verdad? Uno que quiere ver al Señor. Pero ver al Señor, una vez que uno se convierte, después viene el hecho de dar frutos. Esta parábola podemos decir, y también hay otras versiones, ¿verdad? Según los otros evangelistas. Aquí, por ejemplo, cada uno recibe todito igual, ¿verdad? Entonces, todos reciben 100 monedas de plata. Uno produce 10 veces más, de 100 pasa a 1000, el otro 5 veces más, de 100 pasa a 500, el otro de 100, o está siempre, Oñonga tuvo, ella lleva en un pañuelo y le devuelve a su servidor, apeando gusta y aunque sea, como llamo a banco, se interés de todo eso, en vos perderéis la plata. Bueno, y así entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esto, queridos hermanos? El caso del ciego que se pone al servicio de Jesús, habíamos dicho ya nosotros, que es el reino, y de Zaqueo, que también aprende a usar su riqueza. Entonces estamos por ahí. Eso es como una introducción a este punto en que estamos llegando. Sirven como encuadre del mensaje universal de la parábola que trata del uso entonces de estos dineros, ¿verdad? O de esta riqueza. Las riquezas que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Cómo nosotros hacemos que se produzca, cómo nosotros hacemos que todo esto entonces se ofrezca a los demás. De catuya llevan de la yaipuruñan de maerante, llevan una forma egoísta, sin producir como para la comunidad. Aquí en realidad lo que nos está diciendo es mirar de nuevo a la comunidad. Recordemos que una de las características esenciales de San Lucas es el de la comunidad. Jae o cálcula formal. O sea, todos esos dones que Dios me ha dado es justamente para producirlo y poner a favor de la comunidad. Los otros muchas veces te hablan más de ese talento que Dios te ha dado y cada uno por eso es diferente. Esta vez otro menos, el otro menos, pero cada uno tiene que producir de acuerdo a sus capacidades. Aquí todos recibimos igual, pero aquí se centra más bien que todos tenemos que producir para la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El Papa Francisco ha pedido a la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores que realicen un ambicioso informe. Deberán verificar cómo se implantan las medidas aprobadas por el Vaticano en los últimos años para prevenir y juzgar los casos de abuso sexual. C'è bisogno della continua attenzione della Commissione affinché la Chiesa sia non solo luogo sicuro per i minori e luogo di guarigione, ma risulti pienamente affidabile nel promuovere i loro diritti in tutto il mondo. La Comisión deberá establecer cómo realizar este informe. Desde la cumbre sobre abusos del 2019, el Papa aprobó varias medidas y líneas guía que aclaran cómo juzgar a obispos negligentes, entre otras medidas. ¿Cómo sabemos que los cambios se están produciendo? ¿Cómo sabemos si los niños están a salvo en la iglesia? ¿Cómo lo sabemos? ¿Es porque concienciamos más o porque hacemos más folletos? Creo que es todo eso, pero para reconstruir la confianza lo que debe estar en el corazón es verificar qué se está haciendo. La Pontificia Comisión para la Tutela de Menores fue instituida por el Papa en 2014. Está presidida por el arzobispo de Boston, el cardenal Sean O'Malley, uno de los referentes en la lucha contra abusos. En la comisión también hay víctimas como Juan Carlos Cruz de Chile, uno de los primeros en denunciar los abusos del que había sido un prestigioso sacerdote, Fernando Karadima. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que la Santa Sede sigue trabajando estrechamente con sus contactos para poner fin a la guerra en Ucrania. Aclaró que solo un verdadero diálogo entre todas las partes abrirá el camino para lograr la paz.
Es importante que no haya condiciones previas para que se pongan sobre la mesa todas las opciones y que poco a poco intentemos encontrar entre todos soluciones. No hay otro camino, de lo contrario la guerra seguirá devorando a los niños de Ucrania. En una rueda de prensa en Roma para presentar un nuevo libro que recopila las condenas del Papa a la guerra, el máximo diplomático del Vaticano dijo que la guerra en Ucrania ha sido causada por un fracaso de la política tras la Guerra Fría. Tengo la impresión de que esta guerra ha sido la consecuencia, en cierto sentido lógico, de todo un proceso que ha tenido lugar en las últimas décadas. Se podía ver que las naciones, los líderes de las naciones, ya no creían en una solución común a los problemas. El cardenal pidió que se volviera al espíritu de Helsinki, refiriéndose a la conferencia de 1975 en Finlandia, en la que los países europeos y otros aliados se reunieron y firmaron un acuerdo para aliviar las tensiones entre Oriente y Occidente. Es un principio plasmado en el título del último libro del Papa, Contra la guerra, el coraje de construir la paz. El Papa Francisco ha continuado el ciclo de catequesis dedicado a los ancianos y la alianza entre generaciones. El Papa reflexionó sobre la figura bíblica de Ruth, que se negó a abandonar a su suegra tras la muerte de su marido. Ejemplo, según el pontífice, del tipo de relaciones que deberían cultivarse al interno de las familias y, sobre todo, para los matrimonios más jóvenes. Guardate bene il rapporto che voi avete con le vostre suocere. E non... Sì, dalle volte sono un po' speciali, ma ti hanno dato la maternità del cónyuge, ti hanno dato tutto. El Papa también ofreció algunos consejos a las suegras para que mantengan una buena relación con sus nueras. State attenta con la lingua, perché la lingua è uno dei peccati più brutti delle suocere, no? State attenti. Tras impartir su bendición, el Papa Francisco se dirigió directamente a la multitud para lamentarse del dolor que le ha hecho tener que cancelar algunos de sus compromisos en los últimos días. Vi chiedo scusa perché vi saluterò seduto, perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso essere in piedi tanto tempo. Scusatemi per questo. Grazie. El pontífice procedió a saludar a los obispos que se acercaban a hablar con él. Aunque estaba sentado, no perdió su habitual entusiasmo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y él me amó. Amor de tu Señor, que hoy te llama y te ama. de Dios, canto su amor, testigo soy de que él te llama y te ama. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación.
El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Lucas. Qué lindo lo que estamos mirando, lo que estamos viendo, lo que estamos reflexionando. Es la palabra de Dios que nos enriquece, que nos anima, que nos fortalece como siempre. Estamos leyendo el capítulo 19 de San Lucas, del 11 al 27. Estamos diciendo que termina el camino. Una vez que termina este camino, se encuentra Jerusalén ya muy cercana. Jesús, que está llegando a Jericó, entra, termina este camino con Oyupita, imagina, ¿verdad? El desierto de Judá, qué interesante, unos 25 kilómetros, ¿verdad? Que subirá Jesús hasta llegar a Jerusalén. Se acerca al fin. Piensan las gentes, todo cambia. Pues bien, en ese ambiente explica Lucas el sentido del vivir ante la meta, el vivir ante la meta. Entonces, como se está acercando el fin, vamos a recoger los frutos, ¿Será que nosotros pensamos en esto? ¿Será que nosotros nos dedicamos, aunque sea unos minutos, a pensar sobre nuestro caminar? Upeago la ñandella Eva lleva el famoso examen de conciencia. El examen de conciencia tendríamos que hacerlo todos los días. Pero no pensemos un examen de conciencia simplemente porque es pecado, ¿verdad? Porque una vez que ñandeña pensaba, siempre somos muy leguleyos en un sentido de pecado. Nosotros tenemos que pensar también en el sentido tan positivo. Qué lindo, Señor, hoy, este día. Te agradezco. Cuántas cosas lindas hoy pude hacer, Señor. Cuántas cosas lindas que pude hacer y que pude haber mejorado. Cuántas cosas lindas, Señor, que para mañana quisiera comprometerme a ver si me puedo esforzar más. Ay, Señor, algunas cosas no me salieron. Así, Señor, ya. Mira, se pepo acá ahí con mía. Bueno, ya, pero lo importante es reflexionar, entender. Eso quiere decir examen de conciencia. En mañana, mina, lleva a ella, mina, para ella, ella para ella, por ella, lleva. Por eso dice, aquí se está acercando el fin también para Jesús. Y así piensa toda la gente, ¿verdad? Y entonces, en este ambiente se explica, Lucas, el sentido del vivir ante la meta. El reino nos lleva a la utopía de un futuro que nos libra del quehacer presente. Entonces, lo que nosotros tenemos por delante no es que entonces va a hacer que nosotros ahora bajemos la guardia, bajemos los brazos, sino que al contrario, porque nosotros estamos en este camino tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Y mirar hacia adelante, mirar y esforzarse hacia adelante. El reino se precisa en la exigencia del obrar de cada día. Eso nos dice la parábola, en el obrar de cada día. Marchando lejos, el Señor ha confiado a los criados sus caudales. Esto también es interesante, como para decir, esta es una responsabilidad tuya, ñando Miguel.
porque algunos somos muy dependientes. Espiritualidad dependiente, lleva de todo. Vaya para allá, entonces hasta somos leguleyos. Si esto yo hice de esta manera, si esto hice de esta manera, si esto hice de esa manera, ¿cómo tengo que hacer? Sí, para comenzar podemos decir como todo maestro que va enseñando a su discípulo, ¿verdad? Pero necesitaste de una maestra que te enseñe a balbucear, de una mamá que te enseñe a caminar. Pero una vez que vos caminaste, después vos ya sabes caminar, sabes correr y después vos ya sabes jugar partido. Y alguien te enseña y después vos ya sabes hacer los pases y después vos ya sabes inventar y después vos ya sabes entonces hacer piruetas y así sucesivamente. Es decir, el primer empuje, queridos hermanos, es para que nosotros nos animemos. Y eso es lo que Lucas va a insistir, ¿verdad? Entonces, el Señor marchándose lejos, dice, porque entonces deja nuestras manos. Quiere decir, desde la Mbama, de 100 talentos de plata, allán de pobre. En esta situación, justamente, estamos todos en esta situación. Cada uno con esas riquezas que Dios nos ha donado, de la que nos ha dotado. El tesoro de la vida, del amor y de los bienes de la tierra, es la riqueza que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado todo lo que nos rodea, Dios nos ha entregado todo lo que nosotros podemos ver y sobre el cual nosotros podemos comenzar a generar y a trabajar. El que la esconde para sí y la entierra será rico en su interior, pero ante Dios es pobre. ¿Por qué? Porque no sabe compartir. Solamente para sí, ¿verdad? Y entonces no es capaz de compartir, de abrirse a Dios. Nosotros lo vamos a ir encontrando en ese caminar que descubrimos en el prójimo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué
¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo,
tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos. Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos caminando poco a poco con la gracia, con la fuerza del Señor para que entendamos este Evangelio, el mensaje de San Lucas. Como decía el cardenal Martini, siempre insistía y subrayaba tantas veces, lo he escuchado, ¿verdad?, de esta manera, diciendo, el Evangelio de Lucas es para los avanzados. Es decir, para aquellos que hacen un camino, para aquellos que están en este vivir del caminar cristiano, del entender la palabra de Dios. Lleva esa teología que nos trae el Señor. Bueno, sigamos un poco entonces y miremos aquí. El que la esconde para sí, decíamos, y entierra, será rico en su interior, pero ante Dios es pobre. Solo aquel que desarrolla su fortuna, el que negocia y busca siempre un rendimiento de sus bienes, gana. Y esto es lo que Dios quiere. 10 veces más produjo ese 100 que tenía. De 100 pasó a 1000. Es una cosa impresionante, del 100% al 1000%. Ciertamente nuestra vida es don de Dios, como se muestra en el milagro del camino, el ciego. Nuestra vida, don de Dios, es un don de Dios, es un regalo. Es don que siempre puede tomarse en el sentido de un perdón. También el de Zaqueo. El de Zaqueo le da esta oportunidad, le visita, entra en su casa. Hoy tengo que alojarme en tu vida, hoy tengo que alojarme en tu casa. Este día hay que ser, pende con asome, pende ñame, este día hay que ser, pende apeto ume. Quiero entrar en tu forma de pensar, en tu chip. Quiero conocer qué es lo que tenés ahí adentro. Si tenés aserrín o si tenés verdaderamente capacidad de reflexión y de darte cuenta el sentido de tu propia vida y el sentido de tu propia existencia. Dios nos toma como a niños y nos lleva a una nueva verdad, de una exigencia de servicio con los otros. De exigencia de servicio con los otros. Aquí está entonces la riqueza y está la grandeza, ¿verdad?, que el Señor nos está pidiendo y nos está exigiendo. Esta exigencia arraigada es el don que recibimos y centrada en el agradecimiento que mostramos. Es el tema de la parábola de las minas. Solo aquel que arriesga su vida, el que pierde el alma y sus bienes, se entrega a los demás. Solo aquel que ha trabajado sin descanso y en intensa alegría con los otros. El que ha trabajado. Diga, tú la bombería y la cora, ahí entre la ñamaña, ya es ina lleva. Upecha, ya puana, upea que na peya pope, etc. No. Aquí somos nosotros quienes tenemos que movernos y hacer las cosas. Solo ese entiende que el reino está cercano
está ya dentro de nosotros y no cree en las razones vanas que nos dice. Está ahí, se encuentra allí delante. Se encuentra allí delante. Este es el camino. Esto es lo que tenemos que hacer. Yayesha kwa peñan de yara lleva. Omo sarambi, omo y peñan de nenondepe, aupe peñan de yayesha kwa na aupeare yayepitasona. Y una vez que hemos llegado, aquí tenemos que tratar de situar de nuevo el tema de Jesús en el camino. Pero tenemos que llegar, porque si nosotros no llegamos, no vamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciendo en este camino? ¿Y por qué el Señor nos está exigiendo estas cosas? En el plano de continuidad histórica, el camino de Jesús que le ha llevado desde Galilea a Jerusalén, muerte, ascensión, ha sido un hecho histórico. No hay duda de todo esto. El mensajero del reino vino un día de su tierra, allá en el norte, hacia Sion, ciudad bendita, convertida en plaza de sangre y de victoria. Ese camino impresionó ya a Marcos, que lo ha visto como tipo ideal del seguimiento de los fieles. Lucas, por su parte, lo transforma en eje central de su evangelio, justamente el camino, ¿verdad? Porque para Lucas hay un solo camino, hay un solo viaje de Jesús hacia Jerusalén. Es el centro. Baja ya de Cesarea de Filipo. Una vez que pasó toda la narración más importante y central, ¿verdad?, de presentar a Jesús, entonces ahora Jesús se dirige hacia el norte y viene bajando hasta Jerusalén. A Jerusalén veo una nota. Entonces esto es lo último, ¿verdad?, en su camino. Subamos a Jerusalén. Y ahí llegando a Jerusalén es donde nosotros encontramos esta gracia, ¿verdad?, del Señor. Y entonces aquí nosotros tenemos que saber que es un arriesgar nuestra vida también por el Señor. Porque sabemos que Jesús está bajando hacia Jerusalén y en Jerusalén es donde Él va a entregar su propia vida. Es ahí donde Él entonces nos va a enseñar y nos va a decir, esta es la forma como ustedes también tienen que vivir como cristianos. Así leyendo y la pecha pechante. Y por eso te dice, estos son los talentos. Entero etea pehuereco, pero pecha ahí. Entero etea peyepitazo a la pehuajeanua lleva, pejun amebe. Volvemos enseguida con más ñandi yara ñe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas.
Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro con su palabra. Leemos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 6 del 8 al 15. Esteban hablaba con sabiduría, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días Esteban, lleno del Espíritu Santo y poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga se pusieron a discutir con Esteban, pero no conseguían contrarrestar la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Amotinaron al pueblo, incluidos ancianos y letrados, y llegando sorpresivamente lo arrastraron y lo condujeron al consejo. Allí presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído afirmar que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y así continúa, queridos hermanos. Sabemos también la difamación, por otra parte, cómo destruye y cómo mata a las personas. Ciertamente que Esteban aquí predicaba y anunciaba que es la resurrección de Jesús, pero eso siempre molestará a los que están en una cierta posición y que viven tranquilitos en esa posición. Queridos hermanos, recordemos esto, que vamos a tener oposiciones en la vida, lastimosamente, ¿verdad? Y esa oposición es porque justamente nosotros no estamos entendiendo lo que el Señor nos pide en su Evangelio. El Señor es tan claro en cuanto a la humildad, la sencillez, la honradez, la honestidad. Sin embargo, Esteban lo que está predicando es sobre esa resurrección, sobre esa honestidad, sobre este deseo de que la comunidad viva respondiendo a los principios y valores del Evangelio. Pidamos, queridos hermanos, esta gracia para nosotros. Pidamos sobre todo para que podamos vivir de acuerdo a este Evangelio. No siempre, ciertamente, todos nos van a aplaudir, así como sucede justamente con Esteban, porque después ya lo llaman, ya lo arrestan, ya están levantando falso testimonio contra él y luego sabemos también que lo apedrearán. Queridos hermanos, tengamos el valor y el coraje también de denunciar las cosas que no están bien. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios.
Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología de San Lucas. Una vez que hemos llegado aquí, tenemos que tratar de situar el nuevo tema de Jesús en el camino, es decir, cuando llegamos a Jerusalén. Estoy bajando hacia Jerusalén. En un plano de continuidad histórica, el camino de Jesús que le ha llevado desde Galilea hasta Jerusalén, muerte y ascensión. El mensajero del reino vino un día de su tierra, allá en el norte. La misión, entonces, en Galilea, nos lleva hacia Jesús como el Mesías. La misión, ¿verdad? Hacia Galilea, como el Mesías. Pero tan pronto como habíamos confesado, eres el Cristo, nos dábamos cuenta de que ante nosotros se abría una cima. Es decir, allá, ante nosotros. ¿Qué significa ser el Cristo?
porque Él está viniendo y se está presentando como el Cristo. ¿Qué significa entonces ser el Cristo? Lucas no quiere respondernos de forma teórica. Para Lucas, lo esencial y lo fundamental más bien es lo práctico. Lo esencial para él es entonces lo práctico. No es que no sepa hacerlo. La razón es diferente en todo caso. El Mesías no es un tipo de verdad general que pueda describirse. Por definición, el Mesías es figura concreta de la historia y conocerle significa ponerse en su camino y repetir el riesgo de su vida. Es lo que Lucas ha intentado. Nos ha puesto en el camino de Jesús y ha pretendido adentrarnos a entenderle. Adentrarnos a entenderle. O sea, este Mesías que está caminando, ¿verdad? Y Lucas tiene esta preocupación. Ya cuaminas, amigo. Mavio peñan de Yaraniala ya pues bastante en las cosas superficiales. Estaña de Abuité, pero la ya pues solamente en lo superficial. Y otros peor todavía, porque simplemente predican confusiones, ¿verdad? Confusiones. Dentro de un camino totalmente erróneo, ¿verdad? Entonces, de lo que te presenta esta reflexión de la iglesia, porque esta es una reflexión de la iglesia, de la comunidad. Después de la resurrección es la comunidad que dice cuál es el camino que nosotros tenemos que asumir ahora después de que Cristo haya padecido, muerto y resucitado principalmente. En el camino de Jesús, su decisión de arriesgarse a la muerte y el triunfo que conduce de la cruz a la ascensión. De la cruz a la ascensión. Se entronca un nuevo tipo de existencia. De la cruz a la ascensión, un nuevo tipo de existencia. De lo humano a la resurrección, a la divinidad, que se funda en la riqueza del amor y del perdón. Y que por tanto ha de vivirse en la confianza, en la oración y en el servicio de los pobres. Al descubrir, pensamos que se alumbra ya en nosotros la enigmática revelación con que comienza el Evangelio. ¿Cómo comienza el Evangelio? Les ha nacido un Salvador, un Mesías que es el Cristo, el Kyrios, el ungido. Les ha nacido un Mesías, les ha nacido el Salvador. Nos parece que también se aclaran las palabras tan solemnes, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret, cuando sostiene que hoy se cumple la verdad del Evangelio. Hoy se cumple. Hoy se cumple. Algo bien concreto, entonces. Dahai cuñandella llevo leá y na lleva. Mi yurupe galleta solemos decir nosotros, ¿verdad? Llevo leá, no imagina, lleva. A lo central y lo fundamental. Aquí es la concretez. Lucas es muy concreto. La vida cristiana, en realidad, desde Lucas mirado sobre todo, es una vida que se realiza en el día a día y se realizan las cosas bien concretas. Hoy se cumple la verdad. Hoy se cumple. Llevan la familia. Se ilumina el valor de salvación que ahora penetra al pobre y al perdido sobre el mundo. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta palabra de Dios nos enriquece y esta palabra de Dios siempre nos habla más y esta palabra de Dios también siempre nos está estimulando para que nosotros entonces podamos dar estos pasos significativos. Son los pasos que nos van a hacer también vivir concretamente la vida cristiana. Y Lucas es así. Lucas entonces nos presenta de una manera bien concreta la fuerza y la gracia del Señor. Entonces, la iluminación decisiva ha llegado, nos hallamos muchas veces todavía muy inmersos en nuestro mundo. Muy tierra a tierra, sino que estos talentos, ¿verdad? Las minas, por eso nosotros decíamos, esa gracia de Dios a producir frutos. Queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.